Seguimos, mis amados hermanos, en esta mañana, en este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Y decíamos que Juan hizo el trabajo que le correspondió en la historia y nosotros debemos hacer el nuestro. Nuestro trabajo hoy también es presentar a Cristo, el grande. Nosotros, como anunciadores del Señor, somos el medio que Dios usa, pero no somos los más importantes. El más importante es el Señor, el mensaje que tenemos, y por eso podemos recordar las palabras que el apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios 4:7, cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la realidad nuestra en esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas. ¿Sabe? Hay una realidad, y es que tenemos un tesoro, y ese tesoro está puesto en vasijas de barro, vasijas totalmente frágiles, vasijas que se quebrantan, vasijas que se pueden romper, vasijas que pueden de alguna manera ser estropeadas, ya sea por el pecado o por la misma maldad que hay en el corazón del hombre. Pero ¿sabe? Eso tiene un propósito especial, y por eso es que Dios en esta mañana te dice, y usa esa palabrita interesante, esa palabrita que habla de propósito. Dios colocó en nosotros el tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios. Siempre debe ser, y esa es la objetividad que debemos tener nosotros al anunciar el Evangelio a otras personas, cuando predicamos, cuando Dios nos está llamando a predicar, cuando Dios nos está llevando a predicar a diferentes lugares, cuando Dios nos está usando como instrumento de bendición para otros, como instrumento de edificación para otros, ¿sabes? Debemos entender que somos vasos de barro. Juan lo entendió bien claro, y él entendió que él venía para anunciar a uno más grande que él. Nosotros también reconocemos hoy, y más hoy cuando estamos en esta circunstancia, reconocemos que el soberano Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Hoy nuestras fuerzas se están agotando humanamente hablando, y estamos dependiendo de Dios. Dependemos de su provisión, dependemos de su seguridad, dependemos de su grandeza, dependemos de su amor, dependemos de su gracia, dependemos de Él en todo, porque Él es nuestro Dios. Pero también me quiero referir al versículo 26, la palabra de Dios dice: Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y es interesante esta palabrita que Juan usa aquí. Es la palabra, el verbo conocer, que tiene varios sentidos en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice que Adán conoció a su mujer, está hablando de una relación íntima. Cuando dice allá en el libro de Mateo que José recibió a su mujer, a María, y no la conoció, relación íntima. Pero aquí está hablando de conocer, de una experiencia personal, de ver al Mesías, de poder contemplarlo, como dijo Juan en el capítulo 1, el versículo 14. En ese momento podemos mirar o recordar las palabras que el doctor J. Parker escribió en el libro Hacia el conocimiento de Dios. Es un libro que también te aconsejo que leas. Libro de Hacia el conocimiento de Dios de J. Parker. Él presenta en su segundo capítulo 4 cosas que quiero compartir contigo muy puntuales. Y es lo primero, él dice: quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Por esa razón el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Saben? Hay algo maravilloso, y es que él está hablando sobre el libro de Daniel. Está hablando sobre el libro de Daniel. En el contexto de esta afirmación, él se abre con más, contrasta con la actividad del hombre despreciable. Él dice que el hombre, quien conoce a Dios, despliega gran energía para Dios, se esfuerza para Dios. Pero también dice
quienes conocen a Dios piensan cosas grandes de Dios. Y en esto quiero decirte que las circunstancias no determinan su estado de ánimo. Dios es la fuente de su ánimo y fortaleza. Es lo que experimentó Daniel en su propia vida. Daniel lo experimentó, Daniel lo vivió. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios. No importa las circunstancias que Daniel estuviera viviendo, él sabía que Dios es la fuente de todo poder y de toda gracia y de toda misericordia. Y por eso Daniel mantuvo su posición y prefirió ir al foso de los leones que renunciar al Dios, que adorar la imagen de Nabucodonosor. ¿Sabe? Dios es bueno y maravilloso. Y podemos decir también, quienes conocen a Dios evidencian grande nuevo por Dios. Así es el caso de los jóvenes en Babilonia. Dios los usó grandemente en la historia. No les importó que pudieran sufrir. Tenían un denuedo en su corazón. Y por eso cuando fueron denunciados ante el rey, le dijeron: rey, ellos no te han adorado la estatua que has hecho. ¿Sabe? En ese momento cuando ellos fueron confrontados, ellos ni siquiera dejaron hablar al rey. Rey, nosotros no adoraremos tu imagen. Y sabe que ellos fueron lanzados al horno de fuego y Dios los salvó. Quienes aman y conocen a Dios evidencian un denuedo por Dios. Nosotros que conocemos a Dios en estas circunstancias difíciles que está viviendo nuestro país y el mundo entero, debe brotar en nosotros un denuedo por comunicar la palabra de Dios, por anunciarlo como lo hizo el profeta Juan, de anunciar la palabra de Dios, de hacerlo con veracidad, de hacerlo con firmeza, con denuedo, con ánimo, de hacerlo para animar, para fortalecer a la iglesia, porque estamos en un momento crucial de la historia. Pero también J. Parker dice: los que conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Manifiestan gran contentamiento en Dios. Aleluya. La paz que ellos tenían, la seguridad que ellos tenían, no venían de las circunstancias que los rodeaban, venían de Dios. Y esto es lo que quiero enfatizar en esta mañana, ya concluyendo este estudio en el día de hoy. Era que ellos, Juan dice: mas vosotros no le conocéis. No pueden conocerlo, no pueden identificarlo, ¿saben? Porque ellos no aceptaron, se negaron la oportunidad y la bendición de conocer. En el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron, no pudieron conocerle. Solo un pequeño grupo de hermanos judíos pudieron conocerle. Aleluya. Pero en el versículo 27 Juan vuelve a hablar otra vez de la deidad de Cristo, de su grandeza. Juan dice: este es el que viene después de mí, pero es primero que yo. Juan reconoce la majestad de Cristo. Él es tan grande, tan glorioso, dice Juan, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y sabe, soltar la correa del calzado era una labor humillante que solo la hacían los esclavos. Los discípulos de los maestros en aquel tiempo estaban dispuestos a hacer cualquier otra labor menos soltar las sandalias de sus maestros, porque era una labor humillante. Y Juan decía, en su condición decía, no por orgullo, sino decía: yo ni siquiera eso puedo hacer, porque Él es tan digno, tan lleno de majestad y de gloria, que ni siquiera eso soy digno de hacer. No soy digno. ¿Sabe, hermanos? Ninguno de nosotros es digno de estar en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Ninguno de nosotros merece estar en la presencia de Dios. Si se nos aplicara la justicia de Dios, lo único que habría sería totalmente lanzados al fuego, a la eternidad sin Dios. Pero la misericordia de Dios es la que nos mantiene de
Por eso en esta mañana, cuando estamos delante de la presencia del Señor en este día, queremos reconocer esa grandeza. Y ahí donde estás, ahí donde te encuentras, quiero que juntos en esta mañana nos volvamos a ese Dios maravilloso. Volvamos nuestra mirada, nuestra vida, nuestro ser a ese Dios glorioso. Quiero que ores conmigo ahí donde estás. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Gracias porque tú eres nuestro Dios, en quien podemos confiar y en quien podemos creer. Tú eres nuestra confianza, en ti está depositada nuestra fe. Ahí está la iglesia, ahí están nuestros hermanos, los ancianos de la iglesia, Señor, que son los más vulnerables según la ciencia, pero creemos, Señor, que tu seguridad es la que nos está ayudando. Y al igual que Daniel, Señor, y al igual que los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego allá en Babilonia, nosotros hoy podemos confiar en ese Dios maravilloso y glorioso que nos sostiene por su gracia y su amor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Buena semana.